sumándose, ¿no? Y bueno, como decía, estamos en el cierre de esta campaña regional sobre derechos humanos y medio ambiente, que es un tema bastante interesante para nosotros, los guayú, para los pueblos indígenas, ya que los pueblos indígenas hemos sido los más, digamos, afectados por esta problemática, ¿no? A nivel región, digamos que existen muchísimas situaciones y situaciones adversas que hemos pasado en nuestros territorios en relación a medio ambiente y a derechos ambientales. Entonces, bueno, ya sabemos que el tiempo ha avanzado un poco. Voy a presentar a Cecilia Tuyú. Ella es maestra del idioma maya cachiquel. Es también licenciada en pedagogía con énfasis en Chicaquel e historia de la Universidad Maya Chicaquel. Es profesora de la Universidad Maya y pues también ha tenido participación como cofundadora del Centro de Enseñanza, Aprendizaje de Idiomas Originarios. Es activista digital en lenguas indígenas, colabora en la Wikipedia Maya Cachiquel y también defensora de derechos humanos y defensora del territorio, promotora y defensora de idiomas y la cultura. Tenemos también a don Mauricio Mallorca. Mauricio también es un gran activista por el ambiente. Mauricio es ingeniero industrial, asesor de juntas directivas de grandes empresas, de proyectos estratégicos y es artista conceptual. Focaliza su atención en la gestión social y ambiental y cultural a través del arte. También tiene reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional, tanto en Colombia, en Brasil, en México, entre los Emiratos Árabes, en Chile, Estados Unidos, Venezuela, Portugal, Grecia y Francia. Ha tenido sus incidencias, tiene participación comunitaria. Su objetivo es crear un gran colectivo de artistas y personalidades que unen su voz a la propuesta en que Colombia se implante la educación en reciclaje desde el primer año escolar, creando un modelo para su implementación a nivel mundial por medio de las Naciones Unidas. Es decir, don Mauricio, que tiene una gran responsabilidad, digamos, con su país, con el medio ambiente, con la región. Cada uno de nosotros también pues lo tenemos y estamos por eso en este espacio que Wikimedistas Guayú ha abierto para que podamos hacer incidencia aún dentro de nuestras comunidades. Entonces, cada uno de los aportes que ustedes en esta tarde nos van a dar es pues de suma importancia. Se une con nosotros ahorita pues Neco Agustín Pieyú. Neco también es un joven activista, forma parte de nuestras filas en Wikimedistas Guayú. Él está ahí mejorando un poquito su conexión, pero mientras Neco se integra, pues lo estaremos presentando en una segunda parte junto con Fray Blanco, que es otro de nuestros invitados. Entonces escuchamos a Cecilia. Cecilia, bienvenida. Matheus Neymar, Matheus Leonardi, Suárez Borges, y Canipeyo Hits, Pamlet Kutama Harere, Canela y Gótico, Babekikini Pachpil, Gibelistas Guayu, Niki Taluja Bo, Achketa Marta, Niki Emparuiri, Achketa Kaywash, Niki Pakilep, Paruiri Halo, Panatahne, Beha, Acher, Inimak Hob, Chal, Kota Hob, Ronojefi Takayevar, Pachindi Patero, Achile, Parui, Jalahov Takayevar, the Roch Cabina, Kaya, Chindi Banader, Toshkop John, who are Paruich Karich Kesama, Pabanu Rock Babe, Paruich Kari Pedia, Chiquel, Chiquisamafi. Kipanuni Kachilar, o este Paticopa. Buenas tardes, mucho gusto a cada persona que nos ve por este medio. Pues agradezco también la invitación que me hiciera Leonardo y Neima, estás Guayú, para hablar un poco sobre el trabajo que hacemos desde Guatemala con, bueno, desde diversos ámbitos, porque pues como activistas, yo creo que también hacemos de todo un poco porque es sumamente necesario
el hecho de articularnos, el hecho de visibilizar, el hecho de encaminar procesos que se están haciendo para la defensa del territorio, la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de la niñez, de los idiomas. Entonces, tratando de unir, articular todos estos esfuerzos en uno, como, bueno, bien sabemos, para dar un contexto a las personas que no son de Guatemala, pues en Guatemala se hablan 25 idiomas, 22 de origen maya. Eso quiere decir que hay una población 70%, 80% maya, bueno, pues de origen maya, y que como lo había dicho Neima al principio, pues somos quienes eh, nos vemos altamente afectados o los más afectados por el cambio climático, porque somos quienes menos aportamos, digamos, para el hecho de contaminación, las grandes fábricas, industrias y los monocultivos que hay, pero somos los primeros en ser afectados por estas cuestiones, porque pues la escasez de lluvia, por ejemplo, se supone que en Guatemala tendría que haber empezado a llover desde hace un mes, pero hace apenas una semana empezaron las lluvias. Entonces, todo esto para nuestros pueblos significa escasez, significa hambruna, significa pobreza. Si bien es cierto, ya existe una pobreza y pobreza extrema por las diferencias sociales, ambientales, políticas, etcétera, ahora nos viene a afectar todo este tema del cambio climático, porque pues las milpitas ya deberían estar a un tamaño considerable, pero apenas la semana pasada se empezó a sembrar. Entonces, todo eso, aunque veamos, bueno, pues es una milpa, ¿no? Pero para nosotros el maíz es la base de nuestra alimentación, y no solo como alimentación, sino que todo lo que conlleva pues la sabiduría, la cosmogonía y nuestras formas de vivir en armonía con la madre naturaleza. Entonces, y viendo, retomando un poquito igual lo de las desigualdades que existen sociales, culturales y políticas, también existen temas de desalojo, por ejemplo, en el área del área del pueblo Kerchí, están habiendo muchos desalojos. ¿Qué hacemos nosotros, nosotras, como mujeres, como activistas, como personas que somos parte de este pueblo? ¿Cómo hacemos para organizarnos y visibilizar todos estos ataques que están habiendo para con nuestros pueblos? Entonces, bueno, desde todas estas áreas, aunque vemos, aunque seguramente internacionalmente casi no se ven, pero hasta hace, por ejemplo, este año empezamos a organizarnos con otros compañeros y compañeras en la iniciativa que se llama Wikipedia en idiomas indígenas, para reunirnos con compañeros y compañeras y escribir artículos. Bueno, que es un proyecto que ya había empezado desde el 2008, 2010, pero que yo me integré hasta el 2018. Empezamos con las compañeras y compañeros a escribir artículos en la incubadora de la Wikipedia Cachiquel. En estos artículos, lo que nosotros y nosotras escribimos es, empezando pues por nuestros conocimientos, los conocimientos del pueblo maya, que, por ejemplo, para nombrar la tierra como tal, nosotras no decimos nada más tierra, le decimos madre tierra, y en Cachiquel sería Jatero Achule, que para el pensamiento occidental sería nada más tierra, pero hablamos de qué significa la tierra para nosotros, qué simboliza el territorio y qué significa para nosotras las mujeres. Hablamos del tejido, que en el tejido pues decimos que son los libros que la colonia no pudo quemar, porque también ahí se guardan todos los conceptos cosmogónicos y espirituales de nuestro pueblo, la relación que existe con el cosmos, con el universo, con la madre tierra,
y lo que conlleva, ¿verdad? Y la conexión que tenemos con todos ellos. Entonces, para nuestras culturas, y no solo para la cultura maya, quiero decir que la tierra para nosotros y nosotras no significa como un medio del cual podamos extraer, sino que es un medio, es un elemento más de vida, así como lo es el agua, la tierra, el fuego, el aire, que para el pensamiento occidental no tiene ninguna validez y que es un elemento por el cual pueden seguir extrayendo, para nosotros significa más que eso, porque es lo que nos da, lo que nos permite vivir. Entonces, digamos que estas son algunas acciones que estamos haciendo como wikipedistas, como wikimedistas, escribir nuestros conocimientos en la Wikipedia para que exista como este espacio en donde nuestro idioma se está desenvolviendo de manera digital, pero que también estamos poniendo nuestra voz, nuestro granito de maíz, para que todos esos conocimientos, toda esa herencia cultural y cosmogónica que existe dentro de nuestra espiritualidad, no se pierdan, porque estos conocimientos no nos lo aprendemos en la escuela, no nos lo enseña la educación, porque es una educación hegemónica, no nos lo enseña esto, sino que lo aprendemos desde los consejos de nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres, nuestras madres, que nos han enseñado a defender el territorio, que es nuestro primer espacio de lucha y también como mujeres y mujeres indígenas. Entonces, por esta razón escribimos, por esta razón, resguardamos estos conocimientos en la Wikipedia con el deseo de que pues, más personas puedan aprender en su idioma y que más personas también puedan conocer el pensamiento del pueblo maya y nuestra relación con, con nuestra madre tierra y el universo. Entonces, creo que esto podría hablar y pues también es una forma de organizarnos y articularnos. Es decir, la Wikipedia se utiliza en todo el mundo, pero las Wikipedias en otros idiomas no. Entonces también es una forma de visibilizar y decir que es posible y hacerlo desde nuestros conocimientos, escribirlo desde nuestras voces y nuestras realidades, todo lo que está pasando en contextos sociales, políticos, económicos, culturales, lo estamos plasmando dentro de la Wikipedia, eh, pues para un medio comunicativo y como un medio de resistencia también. Entonces eso creo que podría compartir. Y muchas gracias, Daniela Batiuchi. Muchísimas gracias, Ceci. De verdad, me encanta escucharte, escuchar esas experiencias desde tu comunidad, desde tu lugar situado. Eh, pues nos hablas un poco acerca de la escasez, de la pobreza, esa pobreza que no solamente viene por temas ambientales, sino por otras desigualdades de derechos y de oportunidades. Y también hablas del desalojo, del conocimiento del pueblo maya, como también tiene que ver con ese tema del ambiente. Sabemos nosotros que los saberes ancestrales pues han permitido que mediante un sistema alcanzar esa sostenibilidad, ¿no? Y de alguna manera nosotros lo hacemos, como dices tú, en la defensa del territorio, en el conocimiento trascendental de los abuelos y las abuelas, algo que es muy similar a nosotros en el pueblo guayú. El pueblo guayú también ha mantenido eso, esa relación de la madre tierra, de más para nosotros, que significa tierra, nuestra abuela, nuestra gran madre, ese conocimiento del pueblo maya, como también ha ayudado a que pueda crearse conciencia en medio de este caos de ambiente que nosotros estamos presentando. No hablas del tejido, que eso también nos conecta muchísimo a nosotros los guayú, y bueno, digamos que a todos los pueblos amerindios, ¿no? Y el conocimiento cosmogónico, la espiritualidad, todo este tema, yo digo que los pueblos indígenas juegan un papel súper importante en este tiempo, y también pues en ese tema de la sostenibilidad, del conocimiento, de la espiritualidad y conexión con todo. Le damos la bienvenida a Neco Epieyu, Agustín Neco, bienvenido, también a Fray Miguel Blanco, que ya está con nosotros en sala. Entonces, estaremos escuchando en esta oportunidad a don Mauricio Mallorca, que también trae pues de sus conocimientos y de las cosas e incidencias que ha hecho
en relación al medio ambiente. Bienvenido, don Mauricio. Está muteado. Si abre su micrófono, por favor. Sí. Ajá, sí, sí, ok. ¿Ya? Bueno, ¿Ya? Bueno. Muchas gracias por la invitación y voy a comentar algo que escuchando ahorita a Cecilia, reflexiono sobre ese tema. Yo tengo por aspectos personales siempre una relación estrecha con nuestros pueblos originarios colombianos y he hecho algunas actividades en La Guajira con el pueblo guayú hace algunos años también, de gestión social y de gestión cultural. He hecho bastantes con el pueblo, con el pueblo muisca, también gestión social con los hermanos arhuacos. Tengo contacto con la nación Tubú y hay algo que encuentro que es común entre nuestros pueblos y nuestros campesinos, cuyo ADN es también originario, es el respeto por la madre tierra, el respeto por la Pachamama. Y también veo que en forma oportunista los gobiernos actuales que hemos tenido, digo en forma oportunista porque no sabemos cómo actúan los políticos, siempre cuando llega un nuevo gobierno están orientando últimamente sus esfuerzos hacia las comunidades de pueblos originarios nuestros, posiblemente para ganar votos. Y cuando llegan al gobierno, se olvidan de ellos, lo que pasa en este momento en Bogotá con los hermanos Senderá, que están en el Parque Nacional, están en una situación crítica. Pero a lo que quiero hacer referencia es que esa conciencia que la tienen todos nuestros pueblos es, aunque no hayan tenido contacto entre ellos, aunque no se haya dado contacto entre la Patagonia y Alaska, todos nuestros pueblos tienen esa conciencia. Es algo bastante interesante y creo que de alguna forma lo que está sucediendo en este momento como acción efectiva respecto a todo esto, eh, puede tener un gran asidero en este tipo de actividades lideradas por nuestros hermanos mayores, por ustedes, porque definitivamente conservan esa esencia que nosotros no tenemos al estar inmersos en la vida cotidiana, en el estudio, en la universidad, en ser competitivos, en ser productivos y toda esta cantidad de cosas. Entonces este esfuerzo me parece que es muy importante. Era pues una pequeña introducción. Voy a ir directamente al tema del cual en alguna oportunidad hace también algún tiempo comenté acá que ahorita se ha consolidado mucho más y es, eh, estamos llenos de gente que habla mucho en términos del tema ambiental que es en el que me centro yo y la paz. Las dos cosas están estrechamente relacionadas. De hecho, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas, son 17 y absolutamente todos están relacionados o con la paz o con el medio ambiente y con los derechos humanos. Son tres cosas que están ligadas. La basura, por ejemplo. La basura está estrechamente relacionada con la paz y me centro en que la basura, además de toda la problemática ambiental que hay, quiero darle el enfoque en relación con la paz. En Colombia, y asumo lo mismo es en todos nuestros países y en muchos países del mundo, la basura es dinero para los recicladores. Y si nosotros no reciclamos en la fuente, los recicladores cuando pasan, antes de que
pase el camión de la basura a recoger lo que ellos pueden vender, no pueden utilizarlo porque está deteriorado, está contaminado, está sucio, está cochino. Pero si nosotros hacemos una adecuada separación de materiales en la fuente, no solo estamos ayudando enormemente al medio ambiente, sino estamos ayudando a la paz, porque eso es dinero para los recicladores. Y en un país tan convulsionado como el nuestro, que una familia de recicladores pueda vivir de la basura, del reciclaje, les da alimentación, les da comida, les da vivienda, les da salud y los aleja de entrar a conflictos, los aleja de entrar a bandas delincuenciales, los alejan de robar. Entonces ahí se consolida la relación que existe entre la paz y el medio ambiente, razón por la cual del Centro de Información de Naciones Unidas en el año 2017 me llamaron a preguntarme cuál es la propuesta que usted está haciendo en Colombia, que ya presentó en Naciones Unidas en Nueva York, y cuál es la relación que existe entre esa propuesta y la paz. Entonces la relación es lo que yo les acabo de decir, ahí me centré porque eso es muy concreto. Eso uno puede empezar a pensar y adicional a que mejoran las condiciones de vida, que la gente se va a sentir más alegre en una casa limpia y cuando recorre un territorio limpio, que eso mejora el estado de ánimo. Existe adicionalmente un factor supremamente importante alrededor de todo esto y es qué se puede hacer, qué podemos nosotros hacer efectivamente para pasar de discursos y reuniones y Zooms y exposiciones de arte y todo lo demás que ayude en forma efectiva a que se cree este tipo de economía circular alrededor de la basura. Y esa es la propuesta que presenté ante Naciones en el año 2011 en Naciones Unidas en Nueva York. Me invitaron, cuéntenos qué es lo que usted está planteando en Colombia. Y lo que yo les voy a comentar ahorita es el resultado de muchas actividades culturales que he tenido principalmente con niños. Y presento yo en ese Congreso Mundial en Nueva York el resumen que dice, si la educación en reciclaje en los hogares se extracta de los programas de educación ambiental y se dicta a los niños desde que ellos entran a estudiar en todos los rincones del planeta, se ataca de raíz la principal causa de la basura por todas partes y de las islas de plástico que nos están agobiando. Entonces me dicen en Naciones Unidas en esta reunión, consideramos que su propuesta es la más sensata que hemos escuchado. Le sugerimos que la proponga no solo para Colombia, sino a nivel mundial, para que se implante a nivel mundial. Entonces vengo con ese caballito de batalla desde ese momento hasta ahorita y esta invitación está de acuerdo con el momento en el cual me encuentro de invitar a la acción y digamos que esta es la antesala para la propuesta que quiero presentarles, motivado fundamentalmente porque, entre otras cosas, en un recorrido que yo hice el año pasado por 30 poblaciones de Colombia, lamentablemente encontré que el nivel de plástico y el nivel de basura en La Guajira es exagerado. Quedé asombrado de el basurero que es Maicao. Y yo caminaba por Maicao los pocos días que estuve allá y veía yo cómo camina uno y las bolsas están por todas partes, las bolsas plásticas. O sea, no hay respeto porque no se ha educado. Yo creo que no se puede criticar el comportamiento de las personas si las personas no han recibido educación. Ese es el primer factor. No se ha educado
Entonces, esta actitud que nosotros estamos teniendo en Colombia y en muchos países es porque no teníamos conocimiento de la gravedad del asunto, y ahorita que tenemos conocimiento, no se ha hecho un esfuerzo grande que articule todo esto para que se tome una decisión y una acción al respecto. Entonces, redondeando todo este planteamiento que estoy haciendo tan específico, viene ahorita un evento a nivel mundial que se celebra en Cali, que es el COP16. Esto es finales de octubre, principios de noviembre, y es el evento más importante. Van a venir mandatarios y representantes como de 170 países, más o menos, que están relacionados y vinculados con Naciones Unidas, a analizar el problema que hay desde sus diferentes perspectivas, que está en relación pues con todo el tema de cambio climático, que es el objetivo en donde converge esta conversación con lo que estoy planteando. Y se ha presentado una cosa curiosa. Cuando yo estuve y pasé por La Guajira, invité a las personas que conocía allá para recogiesen tapas plásticas y me las hiciesen llegar para continuar haciendo una instalación que crezca. No llegaron las tapas, no se logró pues como coordinar con un grupo importante allá, y aquí creo que es el momento de lograrlo hacer. Sí se recogieron de muchos lugares y en este momento hay 60.000 tapas que se acaban de exhibir en la sede de las Facultades de Salud de la Universidad de Cartagena, y en Barichara hace 3 semanas se recogieron 30.000 tapas en 2 semanas. Imagínense, en un pueblito de Bucaramanga, de Santander, se recogieron 30.000 tapas, y otras que han aparecido ya más o menos hay 100.000 tapas que van para un simposio de universidades en Cali que invita a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Facultad de Salud de la Universidad de Cartagena exhibe las tapas plásticas y los estudiantes van y agregan tapas plásticas y la gente envía por correo tapas plásticas para mostrar una cosa contundente, bellísima pero contundente, y llevar a reflexionar. Lo mismo va a suceder con la Universidad del Valle. ¿Por qué de salud? Porque el problema del plástico es un problema delicado desde muchos aspectos, y es un problema que tiene que ver altísima incidencia con el cambio climático. Desde el momento en que se extractan los residuos fósiles para sacar la materia prima para el plástico, se genera gas efecto invernadero. En el transporte del petróleo y demás cosas hacia los lugares de producción, en el traslado se genera gas efecto invernadero. Cuando se transforma la materia prima en productos finales como plástico, se genera gas efecto invernadero. Y cuando se hacen las botellas y todo lo demás, también se genera gas efecto invernadero. Consumimos las cosas, se termina el uso del plástico, y ¿qué destino tiene el plástico? Uno, en la selva no saben qué hacer con eso, entonces lo queman, se genera gas efecto invernadero. O lo tiran a los ríos, y los ríos llega al mar, y del mar empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, y termina finalmente en las enormes islas de plástico que hay en los océanos, de las cuales la más grande tiene el tamaño de Colombia. Imagínense, una isla de basura de plástico en los océanos del tamaño de Colombia. Y eso está compuesto por plástico físico, más una sopa gigante, enorme, 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 que es el microplástico, como resultado de la descomposición del plástico en el transcurso de los tiempos, que se vuelven microplásticos, y esos microplásticos, por sus características químicas, actúan como imán de los tóxicos, de los derivados del petróleo, de los combustibles, de los insecticidas, de los herbicidas, de los desechos industriales y de todo lo que botamos nosotros al mar.
Entonces, ese microplástico es tóxico. Y en esa zona, el microplancton, el plancton, perdón, se alimenta de eso. O sea, el plancton se está alimentando de microplástico contaminado y ahí se inicia la cadena alimenticia marina y llega a la cadena alimenticia humana. O sea, es un problema de salud. Por eso en la Facultad de Salud de la Universidad de Cartagena se hizo esta muestra y en la Universidad del Valle aceptaron hacer esta muestra. Entonces, acciones concretas. Yo invito a este grupo a que se vinculen invitando a las personas a que recojan tapas plásticas y las hagan llegar a un punto de acopio, allá en La Guajira o en donde ustedes consideren. Cuando se invita a las personas a través de las escuelas, a través de las instituciones educativas, a través de, perdón, de los grupos ecológicos y todo lo demás, a que guarden las tapas plásticas limpias y secas, se inicia un proceso de separación de residuos en la fuente. Es una forma de actuar y una forma de iniciar. Si a los niños se les pide en el colegio que lleven al colegio las tapas plásticas o que lleven al colegio todos los empaques que encuentren limpios y secos, y con eso se hagan fiestas, se hagan figuras y se arme como un carnaval en el colegio donde los niños vean que hay figuras que se pueden hacer y todo lo demás, se inicia un proceso de separación en la fuente utilizando el arte como un juego y sin que sea un aumento de carga académica por los profesores y por los alumnos. Entonces, en el tema de las tapas plásticas, la acción a la que estoy invitando es que recojan tapas plásticas en un solo lugar. Y en ese lugar, ustedes deciden si las mandan a Cali para que lleguen con el aval, con el logotipo, con el peso que puede hacer este grupo ante Naciones Unidas, que la idea es presentarlo en este evento del COP16 en Cali, para que llegue el mensaje de invitar a todos los países del mundo y al gobierno colombiano y al gobierno de Cali y al gobierno de La Guajira y a los gobiernos regionales y locales a que inicien educando a los niños desde que ellos entran a la escuela en la separación de materiales en la fuente, o sea, en reciclaje en los hogares, y ahí se inicia un proceso de acción. Entonces estoy invitando a la acción, estoy haciendo una propuesta para que la evalúen y ya ustedes evalúan si al recoger las tapas desean quedarse con esas tapas ahí, hacer murales con las tapas con mensajes alusivos al medio ambiente, arreglar los parques, las bancas de los parques, cubrirlas con tapas y después echarles una resina encima para que no se caigan y empezar un proceso de comunicación y de diálogo a través del arte y a través del plástico con los muchachos y las personas para que lentamente se vaya abriendo el espacio para que el gobierno implante el proceso y la norma de que sea obligatorio la educación en reciclaje de que el niño entre a la escuela. Existen los programas de educación ambiental, son maravillosos, pero se entregan a los colegios y esos programas son transversales a las diferentes áreas y a los diferentes cursos y demás, y cada profesor con lo que recibe, él a su manera lo expresa, a su manera lo manifiesta. Aquí se está diciendo, no se haga ningún cambio, solo que la educación en reciclaje se le enseña a los niños desde que entran a la escuela. Ese es el mensaje que quiero transmitir acá, que tendría un doble efecto. El primero, si se recogen las tapas, se inicia un proceso de separación de materiales en la fuente. Si se hace el evento en La Guajira y no tienen la capacidad económica de mandarla hasta la Universidad del Valle, hagan el evento en La Guajira y esas tapas utilícenlas. En este momento hay muchísimos proyectos en donde se transforma en forma artesanal el plástico, las bolsas de plástico y se convierten en ladrillos, se convierten en maderas y eso produce empleo y eso genera empresas y se está haciendo algo que es consistente y que es productivo y que permite salir de esta
esta problemática en la que nos encontramos. La idea hasta el momento es lograr tener en ese evento del COP16 en Cali 1 millón de tapas plásticas. Ya vamos en 100.000. Empezamos, bueno, esto empezó el año pasado, pero este año, repito, en 15 días se consiguieron en Barichara 30.000 tapas plásticas. Entonces quiero invitarlos a que reflexionen sobre la propuesta que yo estoy haciendo, que traten de llevar a sus gobiernos locales la idea de que se dicte la educación en reciclaje de los niños de que entran a la escuela y que evalúen la posibilidad de hacer llegar las tapas a la Universidad del Valle para que haya presencia del pueblo guayú dentro de este evento que se está proyectando a nivel internacional. Ya en Argentina dijeron que sí, lo van a hacer. En San Rafael van a hacer, y ya empezaron, una recolección de tapas y en fecha coincidente con la del COP16, un poquitico después, se va a hacer un gran evento en San Rafael, en Argentina. Las tapas se colocan en el piso, se juegan con las tapas, se hacen figuras, y después ellos deciden qué se hace con eso. Si va para fundaciones de niños con cáncer, o si se lo entregan a personas que puedan hacer artesanías o que puedan generar empresa. Esa es la invitación que yo hago, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, pero a ser factor de cambio a través de divulgar y crear propuestas como la que estoy planteando, que espero sea de interés de ustedes. Detalles adicionales operativos, por medio de Leonardi pueden tener mi información y yo les envío la información de lo que se ha hecho. Islas de plástico se han hecho en este momento en la Universidad Nacional de Bogotá, en la Universidad de Magdalena, en la Alianza Francesa de Cartagena, en el Santuario San Pedro Claver, en el Colombo Americano de Cartagena. Con Naciones Unidas se hizo una en el Centro de Información de Naciones Unidas. Yo llevo más o menos 200 actividades siempre con el mismo mensaje y la gente está de acuerdo con que esa es la solución. Ahorita es el momento de hacer que se implante. ¿Por qué? Porque tenemos el beneficio de que Colombia fue seleccionada para el COP16. Repito que es el evento en términos ambientales y de biodiversidad más importante sobre la Tierra este año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Mauricio. De verdad que nos complace mucho pues escuchar todas esas iniciativas y esperemos también que podamos hacer eco, ¿no? A través de este medio, a través de este conversatorio, para que las personas puedan sumarse a esta gran labor, a lo que usted nos está hablando sobre el tema del reciclaje, ese proyecto de las tapas plásticas, ¿no? Que entonces no las tiremos, sino que más bien podamos contribuir a esto y a la conservación del medio ambiente. Hablaba usted sobre el respeto a la madre tierra, algo que nosotros también nos sumamos, ¿no? Como indígenas, y a esa similitud, ¿no? Que hay entre esos pueblos originarios, como usted lo mencionó. Y decía algo muy interesante también acerca de las ODS, y es que son 17, no las había contado, y también que tiene pues esas 3 temáticas o esas 3 líneas de trabajo que son paz, medio ambiente y derechos humanos. Entonces nosotros pues nos apegamos a eso, y no es como dice usted, que me llamó mucho la atención esa reflexión que hizo, que muchos hablan del medio ambiente, muchos quieren hacer por el medio ambiente, pero también es cuestión de accionar para que esto pueda ser posible. Y bueno, gracias, ingeniero Mauricio, de verdad. Y bueno, tenemos también en la sala a Neco Agustín Pieyu, dijimos, Neco Chojamaya Pie. Vamos a dejar a Neco para finalizar el conversatorio. Quiero presentar a Fray Miguel Blanco. Profesor Fray, bienvenido. Nos sentimos agradecidos con Dios y contentos de poderlo tener acá con nosotros en el conversatorio también. Fray Blanco es educador en ciencias sociales y cultura, quien es realizador emergente, guionista, que ha desarrollado un abordaje desde la práctica del aula hacia la realización audiovisual. Es consejero municipal de la cultura en representación audiovisual en el municipio de Manaure, La Guajira.
También es consejero de cine y medios audiovisuales en representación del pueblo afro en el departamento de La Guajira y fundador del colectivo audiovisual Guajira Étnica, con quien Wikimedistas Guayú también ha estado vinculando. O pensamos, tenemos eso de vincular con Guajira Étnica. No sé si hay un feedback o un micrófono abierto. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ajá. Sí, profesor, lo escuchamos. Estaba compartiendo tu perfil, Fray, Bueno, y pues llama muchísimo la atención todas tus incidencias, tanto en el cine como en la comunidad. Creo que hay una pequeña dificultad técnica, ¿no? Como tema de señal con Fray. Ajá, Fray está por allá. Bueno, va a compartir entonces con Neco. Sí. Fray, decía que estamos compartiendo tu perfil con la audiencia y también pues con todo el equipo y el grupo de usuarios de Wikimedistas Guayú y otras personas que nos puedan estar sintonizando. Entonces, están muteados. No sé si es que es también tema de señal. Bueno, mientras que Neco y Fray pues acomodan el tema de audio, que es el tema también de señal, voy a darle participación también y lugar a Leonardo Fernández, que es nuestro coordinador general del proyecto Wikimedistas Guayú, es decir, de este grupo y colectivo Wikimedistas Guayú, pero del proyecto Wikipedia en Guayú-Naiquí. Entonces, Leo, bienvenido, también te escuchamos, queremos escucharte también. Sí, Neymar, muchas gracias. Sí. No, era más que todo para agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión, que están comentando también a través de el enlace de transmisión de YouTube. También agradecerle a Cecilia, a Fray, a Mauricio, a Neco y a Yusmeri también que está por acá, que también va a dar unas palabras o nos va a hablar, mejor dicho, de la experiencia que han venido teniendo desde la Guajira venezolana. Entonces, era eso más que todo, quería saludar y ya estamos solucionando el tema de Fray para el tema de la Chévere. Sí, ¿Sí logra escucharme? sí, Sí, Fray, te profesor. escuchamos. Bienvenido. Apagar la Sí, no te preocupes, creo que apagando la cámara puede que la señal mejore. participar de selecto grupo de profesionales a partir de la necesidad de sentir a pesar de nuestra, pero naturalmente somos la misma bandera, somos el mismo sentir, los mismos imaginarios. Y precisamente Mauricio decía algo sumamente importante para el sector de La Guajira, que es el tema de educar, de educar. Indudablemente una de las soluciones a este conflicto que vivimos frente a los nuevos retos que vive el planeta, que vivimos las comunidades indígenas, comunidades afro, que vive la humanidad, dentro de tomar unas acciones pertinentes que permitan transformar esas realidades. Manaure, y chévere que Mauricio conozca un poco nuestro contexto de La Guajira, pues nos ha faltado mucha educación.
la intervención de diferentes industrias, el comercio, que ha sido sumamente importante para las comunidades, nos ha llevado a crear unos fenómenos que no hemos tenido en cuenta, y es el impacto del uso de bolsa, otros elementos que hacen parte del consumismo en el territorio y que generan un impacto negativo. Mauricio decía algo, y lo hablo desde el escenario educativo donde tengo la oportunidad de laborar, y es que ahora se volvió de moda reciclar en La Guajira, y por ende los niños han dejado de ir a clases para salir a reciclar. Entonces hay que crear un mecanismo, entender que es una oportunidad laboral de crecimiento, de adquisición de bienes, pero que la educación es sumamente importante. Crear un currículo flexible, las comunidades, con los padres, con la comunidad, que permita que las personas tengan el acceso a este material como una forma de adquisición de bienes, y que es sumamente importante para la comunidad saber y tener una práctica sobre el uso de los residuos sólidos dentro de la adquisición económica, pero que no afecte las dinámicas curriculares dentro de la comunidad. Entonces ese es otro de los nuevos retos que tenemos, el saber que ya en La Guajira han comenzado unas dinámicas de reciclaje, pero estamos presentando problemas de deserción escolar. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestros escenarios educativos? Usar los medios audiovisuales como una mediación, como una estrategia de la didáctica que permita llegarle a muchas personas sobre la importancia del medio ambiente, aún más cuando nuestra comunidad guayú, nuestra comunidad mestiza, presenta unas carencias económicas sumamente fuertes y que ha conllevado a buscar otras formas de adquisición. En esta, la semilla de poder se está de una manera equivocada. Entonces, replantear de los currículos educativos, desde las prácticas de aula, desde la construcción de nuestros imaginarios, entender que ciertas prácticas pueden ser favorables o pueden ser negativas a partir de la resignificación o la construcción del imaginario de cada persona. Por otro lado, para nosotros como escenario educativo, hablo de la comunidad de Munichi, una comunidad que se encuentra en toda la zona de influencia de las salinas de Manaure, una zona que fue sumamente rica en la vida gestuarina hasta mediados de 1920. Luego, con la introducción y la industrialización de la salina, se desconfigura el territorio, se va a la práctica centralizada de la adquisición de la sal. Eso trae unos efectos secundarios porque se pierde la fertilidad de la tierra, se perdieron las reservas de agua dulce, se fraccionaron un ecosistema, y podemos hablar de un ecogenocidio, lo que ha sucedido en nuestra comunidad, lo que ha conllevado a generar otras expectativas y otra calidad de vida frente a los retos que vivimos. Hoy tenemos una comunidad que tiene unas prácticas erradas basadas en lo que ha sido el principio, la ley de origen del pueblo guayú, y compartíamos con la señora Neima precisamente días pasados donde nos decía que, por ejemplo, la comunidad guayú antes no cortaba los árboles para consumirlo como herramienta de cocción de los alimentos, sino que esperaba que estos árboles cayeran y eran recogidos para hacer uso de ellos. Hoy lo estamos haciendo diferente. Hoy talamos el árbol y estamos entrando en un proceso de pérdida de fauna, de la flora de nuestro entorno, que nos preocupa sumamente. Es necesario así entonces construir unas políticas públicas que atiendan estas necesidades, que atiendan estas realidades desde la realidad del mismo pueblo guayú, desde la comunidad, que generen una empatía con lo que estamos haciendo. Manaure, desde 1920, su temperatura cambió por las grandes piscinas de sal que construyeron, una sensación térmica horrible, el calor del mar, ya no se consiguen las mismas especies de peces que se daban. En la actualidad hay una crisis ambiental en lo que es la laguna de San Agustín, que es un reservorio de vida sumamente importante de toda la comunidad,
y que no se ha podido recuperar frente a este impacto negativo que hemos tenido. Sin embargo, hay una luz de esperanza y el gobierno nacional también ha construido unas organizaciones que han permitido construir miedo de estar rescatando toda la de mangles de lo que es esta comunidad, ha tenido un efecto secundario de ese proceso de la industrialización de la salina, pero también frente a los nuevos retos ambientales que tenemos, sobre todo por ser línea costera, donde los vientos, las temporadas de lluvia afectan los bienes de la comunidad, porque hablamos de la destrucción de casas, la pérdida de animales, la pérdida de vida, que es sumamente importante para la comunidad. Entonces, desde allí, desde la construcción de un currículo flexible que atiende la construcción de un gobierno propio, pero que también atiende las necesidades de la identidad de Estado, estamos nosotros participando en la construcción de semilleros ambientales. Realmente el nombre es Guardianes de Paz y de la Vida. Recibe el nombre de este proyecto que es realizado por una corporación ambiental en el departamento y que a través de las zonas de influencia donde se encuentran dos establecimientos educativos, nosotros también participamos para atender esos nuevos retos que tenemos. Molestia aparte, nosotros desde el colectivo, del cual también hace Agustín, hemos realizado algunos trabajos que muestran la realidad de estos niños que viven en zonas periféricas, que muchos han tomado lo que precisamente me identifico mucho con lo que él decía. Ver que este tipo de materiales le ha permitido a ellos tener una calidad de vida o mejorar un poco la calidad de vida. Nosotros utilizamos estos medios como una forma de visibilizar que existen unas comunidades con unas necesidades y que también aportan a la ciudad. Lo de todo esto es que muchas de estas comunidades, muchas de estas personas que aportan a, a la limpieza de la comunidad son invisibles. Sus territorios son totalmente invisibles. Hoy tenemos un trabajo que se llama Niños Bendiciones, donde prácticamente de las familias viven del reciclaje de la basura. Y a pesar que están en un mundo sumamente difícil, físico entre las salinas y una reserva de agua dulce que se llena en las temporadas de lluvia, quedan anegadas. Ese poder de la infancia y de la inocencia tiene un poder transformador único y no se dejan vencer. Sus risas son sumamente un arma y hemos trabajado mucho con esos niños. Actualmente también hay unas organizaciones que también apuntan a fortalecer todos los procesos educativos y de bienestar social de esta comunidad. Una acción que en su mayor parte son población retornada, población de frontera, Guayú, algunos netamente de ciudades sumamente importantes de Venezuela, que han encontrado en este espacio una oportunidad para entender que ese fue el lugar que Dios le ha dado para poder ellos seguir fortaleciéndose económicamente, hacer sus sentidos de pervivencia, para mantener un sueño, ¿no? Un sueño. Y lo decía al inicio de mi intervención, lo único que nos diferencia son los colores de nuestra bandera, pero en sí somos un mismo pueblo, somos un mismo sentir, la construcción de los mismos imaginarios. Y bueno, desde el colectivo y desde mi quehacer docente, en eso apuntamos. Tenemos retos grandísimos, sumamente grandes, pero tenemos la voluntad que pueda hacer una mejor sociedad y un mejor mundo. Y eso es sumamente importante. Gracias. Muchísimas gracias, Fray. Pues bueno, contentos de escuchar todas esas iniciativas, la verdad, de escucharte también a ti en tu intervención, que es sumamente importante. Me llamó mucho la atención dos términos que dijiste, ¿no? Que uno, bueno, es muy común en nosotros y es educar. Creo que es momento de educar desde el hogar, desde la comunidad, desde la escuela, en temas ambientales. Creo que eso comienza de casa, se complementa en la escuela y se aplica en la comunidad. Entonces, otro término que nos mencionó Fray y es ecogenocidio. De verdad que nosotros debemos reflexionar un poco también en eso,
y también recordaba pues lo de la tala en La Guajira, ¿no? La tala de árboles, o también a que esa tala de árboles para la leña que utilizamos nosotros los guayú ha llevado a la desertificación del territorio y esto lamentablemente ha traído también graves consecuencias a nivel ambiental. Bien, entonces continuamos y en esta oportunidad queremos escuchar a Agustín Neco Pieyú, que es un joven que pertenece también a Wikimedistas Guayú, es editor y traductor en nuestra comunidad de Wikimedistas. Neco es indígena Guayú, productor, guionista, escritor y defensor de los derechos indígenas. Él dedica su talento a fortalecer la identidad cultural guayú a través de la creación de diálogos auténticos y significativos, busca preservar y promover las tradiciones ancestrales. Neco su participación comunitaria es líder y cofundador del proyecto Diosporma, no sé si lo dije bien, Neco, comprometido con la economía circular para combatir la contaminación plástica, implementando estrategias de concienciación que respeten y reflejan la complejidad de las realidades en La Guajira. Realmente nosotros hemos visto el trabajo de NEP. Yo sí, muy de cerca también lo he visto su producción, he estado pues participando no en sus películas, en sus cortometrajes, pero sí he participado viéndolas, ¿no? Como espectadora cuando han pues proyectado sus trabajos. Neco, bienvenido, estamos súper contentos de tenerte aquí, sabes que para nosotros eres muy apreciado y queremos escucharte. Amaya Arica, Amaya Pucho Area. Si me escuchan ahí, no sé, estamos. Sí, Sí, te sí, bien, escuchamos Nico. perfecto. Que Arica, Amaya, Neima, Leo. Anaya Watsa, Noima Leo, Sao, Putte Taco, Tanaya Watsmai, the Mapaga. Skahamui, Nina, Oye, Namayo, Hanikana, no Shima, Wamui, Waya. No sé, se ven adelante, Waya, Cachan, no, y Sonica, la escuela. Que era inte chakat maru muy no shiva muy bueno es una existencia magarín. Hola a todos, qué alegría estar poder compartir en este conversatorio que precisamente se hace importante para la construcción de mejores ideas, mejores soluciones, mejores propuestas para de alguna manera reducir estas problemáticas que tenemos todos los seres humanos en común, sea guayú, sea otro indígena o sea occidental, que es la salud de nuestro planeta. Entonces, soy de una tierra donde se ven muchas desigualdades sociales, donde las oportunidades son escasas, donde por mucho tiempo La Guajira fue abandonada por el Estado colombiano. Entonces, todos esos antecedentes, esas realidades que uno vive, hace que uno mire diferentes opciones. En ese sentido, pues, terminé también aprendiendo audiovisuales. Con Fray soy cofundador del colectivo Audiovisual Guajireña, que trata de familiarizar La Guajira con el cine, pero desde una visión donde se comprenda desde las realidades y desde la visión de los diferentes pueblos. Entonces, es una sopa de culturas este colectivo, porque tenemos afro, tenemos inuit y tenemos otros grupos que no han tenido la oportunidad no han tenido la oportunidad de dar a conocer o de reconocerse a sí mismos. Entonces, el colectivo pues apoyaba mucho eso. Y bueno, en Hilos por Más es una iniciativa que surge en tiempos de la pandemia. Ustedes saben que en ese momento pues todo el mundo estaba cerrado y pues ahí surgieron muchas ideas. Y en ese preciso momento
o a finales del año 2019, la revista Semana saca, saca un titular, saca un artículo, ¿no? Que se titulaba La Guajira, un desierto de basura, La Guajira inundada por basura. Y cuando uno vio eso, uno como guajiro y como guayú, porque enseguida en la portada salía Uribe, que es la capital indígena de Colombia y es la madre tierra de todos los guayú. Entonces, eso fue, nos preocupó mucho. Y yo dije, hey, estamos graves. Y entonces nos preguntamos, realmente la problemática no surgió ayer, no surgió anteayer, ha surgido hace mucho tiempo atrás, y lo que decía el doctor también muy acertado, en Colombia no tenemos educación ambiental. Entonces, al no tener eso, se hace muy difícil poder actuar en contra de ello, ¿no? En contra de toda esta contaminación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en La Guajira sucede lo mismo. Nosotros los guayú somos un pueblo que de alguna manera pues hemos tomado cosas prestadas de la cultura occidental, y una de estas pues es en caso específico, para hablar de hilos, pues nuestro proyecto de Hilos Formar, que se relaciona con la contaminación por plásticos en La Guajira. Entonces, retomando lo que decía ahorita, los guayú prestamos muchas cosas de lo occidental, y una de estas pues son los plásticos. Los plásticos han sido traídos a nuestras tierras, pero esta introducción eh, es algo de hace mucho tiempo realmente, ¿no? Es investigando, ¿no? Según los documentos que hay, en La Guajira toma mucha fuerza el comercio extractivismo, o el comercio de traer productos de afuera a partir de 1920 hasta 1980. En ese momento, pues, el comercio se dispara para La Guajira, ¿no? Por su ubicación geográfica. Entonces, nuestros ancestros empezaron a comprar esos granos que venían, que traía el occidental. Entre eso, pues, estaba el arroz, estaba otros alimentos que siempre venían en envolturas, en plásticos. Entonces, eso entraba a los territorios, pero no tenía salida. Entonces, nosotros, desde que compramos arroz, desde que compramos café, estamos introduciendo plásticos en nuestro territorio. Y lo mismo, ¿no? Con otros elementos como el aceite, la gaseosa y todo eso. Entonces, nuestros ancestros empezaron a comprar el grano, pero a la vez se introdujo la envoltura de este mismo. Entonces, con el tiempo, pues, no solamente la cultura guayú, sino toda la Guajira, hoy en día se ha vuelto normal para la gente tirar el plástico al suelo. Usted va a la plaza, usted va a Rihuacho o cualquier lugar de la Guajira, para la cultura guajira se ha vuelto normal tirar plásticos al piso, tirarlo al monte, tirarlo al mar, a la playa, a la naturaleza, cuando no debería ser algo normal. Entonces, en pro de ello surge esta idea de Hilos Formar, que lo que queremos hacer es reducir la contaminación por plásticos en territorios indígenas y en La Guajira. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué factores hay que pensar? ¿En qué cosas debemos mirar primero? Y es que nosotros miramos los diferentes proyectos que han llegado a La Guajira, grandes proyectos de mucho presupuesto, pero que pues mayormente siempre terminan fracasando, ¿no? Por diferentes razones, pero mayormente una de esas razones, pues es la falta digamos, de comprensión de parte de los habitantes, en este caso los guayú. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros dijimos, entonces hagamos algo, miremos qué está pasando, por qué el guayú no está haciendo o no hace esas prácticas, o por qué no han tenido, no son fructíferos esos proyectos de reducción de plásticos. Y era que estaba pasando un problema, y es que para el guayú, como decía, ya es muy normal tirar la basura al piso. Entonces, el guayú compraba algo y se iba a su comunidad, a su ranchería,
y no pensaba en qué iba a pasar con ese plástico, simplemente pues lo soltaba o lo quemaba y terminamos haciendo pues el efecto de gas invernadero, ¿no? Entonces, en ello, pensando en ello, lo que hicimos fue identificar cómo podríamos introducir en el día a día una práctica de cuidado ambiental o de conciencia ambiental. Y eso pues, a través de esta idea pues de hilo formal, lo que hicimos fue relacionar esa idea o relacionar ese objetivo con algo que pudiera darle más posibilidad, que es la economía local. Porque pues para la cultura de nosotros, la cultura guayú, pues tenemos diferentes problemáticas, realmente tenemos pobreza, tenemos hambruna, X, Y. Entonces es pensar en un proyecto que integre varias cosas para que pueda funcionar. En ese caso, pues, donde Hilo Formal lo que hace es que en las comunidades hacemos es intercambiar residuos por hilos. Entonces las comunidades, las familias, ellos las envolturas, plásticos que iban recogiendo en el día a día, la recogían en un recipiente y nos la entregaban. Nosotros a cambio le dábamos hilos de hacer mochilas, de hacer tejidos. Y así hicimos un trueque para lograr el objetivo, ¿no? Para lograr reducir esta contaminación de plásticos. Entonces este trueque fue surgiendo, fue tomando fue muy viable porque pues a la gente le gustaba la idea, porque la gente no solamente limpiaba el territorio, sino también generaban algo a cambio, porque uno le daba el hilo y ellos hacían productos, hacían mochilas y sacaban algo a cambio. Entonces, hilo formal, en pocas palabras, se puede decir que es un trueque por la madre tierra, ¿no? Pero bueno, ese es en caso de hilo formal. Otras cosas que quería aportar también para, para trabajar en proyectos, en temas de contaminación ambiental en territorios indígenas, es necesario varias cosas. Y esas cosas que voy a mencionar, pues, han sido cosas que hemos venido aprendiendo de la experiencia de Hilos Forma. Hilos Forma hace un año que empezó y pues estamos arrancando, ya nos hemos podido mantener y entonces en ello hemos aprendido varias cositas. Y entre eso, pues, la necesidad de que la comunidad, de que la población que participa, pues, comprenda, conozca la idea del proyecto, ¿no? Porque entonces ellos entendían que el proyecto tenía unos líderes, pero en sí el proyecto era de ellos, el proyecto era de la familia, de las comunidades. Y así donde surge esa empatía o surge ese querer de hacer que el proyecto funcione, ¿no? Y también pues que en territorios como La Guajira hay diferentes actores, están pues los Guayú, que mayormente pues siempre hemos sido identificados por unos líderes, pero que pues en La Guajira hay unas realidades y es que los líderes que dicen ser líderes no están funcionando como deberían o no están haciendo como deberían hacer o han perdido la empatía por su pueblo. Entonces no confiemos en eso y más bien pues trabajemos de la mano con las comunidades. Entonces hay un pequeño video de presentación, no sé si Leo lo va a proyectar, porfa. Sí, sí, apenas me digan, lo pongo. Ya. De intercambio de hilos por residuos plásticos. Hola a todos, mi nombre es Neco Agustín IPU. Estamos en la comunidad Ayara Joseca
viendo la contaminación ambiental que hay en nuestro territorio, nació la idea de Hilos por Mar. Hilos por Mar es una iniciativa que busca contrarrestar la contaminación ambiental y a la vez generar empleo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el intercambio de residuos clasificados por hilos. Aputu shinkapara toma tuwayu waushi saber taneri kayak sulu comunidad kayar José tai que skin equipo para una wayu kai nari kan nai wayan nai shi. Y bueno, ¿cómo es el proceso de esta iniciativa? A cada familia se le entrega una bolsa y luego entre la comunidad se elige una fecha indicada para el encuentro. Las familias traen las bolsas llenas de los residuos plásticos que ellos recogieron día a día y ahí mismo se hace la entrega de los hilos, intercambio de, claro, residuos plásticos. Estas familias con el hilo que uno le entrega de este intercambio, ellos hacen un producto, hacen mochilas, gasas y otras cosas que ellos hacen. Esos productos, pues vimos la necesidad de montar una tienda que vendiera exclusivamente todo lo que es fruto de este intercambio. Esta misma tienda pues da el sustento a estos artesanos y a la vez alimenta todo el proceso, nos da dinero para comprar más hilos, para patrocinar todo este proyecto. Entonces les pedimos nos ayuden, nos apoyen a fortalecer esta tienda para seguir ampliándonos, para ayudar a más personas y limpiar el territorio guajiro. Gracias, Nico. Nico, gracias, Pianush. Anita, ya. Bueno, es un pequeño video que hicimos ahí del proceso de hilos por mar, pues ya especificando el proceso, ¿no? Lo que hacemos es cambiar residuos por hilos y garantizar para estos artesanos un espacio donde ellos puedan exponer sus productos y donde puedan realmente ganar de ese producto, ¿no? Y entonces la ganancia acá que tenemos en Hilos por Mar es que en el día a día estamos haciendo que las personas, los guayú, puedan volverse normal para ellos en recoger esos plásticos y no botarlos detrás de todo esto. Pero entonces hay unas dificultades, y una de estas pues es que mayormente estas comunidades están en zonas rurales donde no pasa el carro de aseo, donde no llega el sistema de saneamiento. Entonces, en ello pues, en conclusión de ello pues se hace necesario pensar en los diferentes aliados, digámoslo así. En este caso, pues estamos haciendo todo lo posible para aliarnos con la alcaldía local, para empezar, para que ellos nos den ese sistema de saneamiento, porque de nada nos sirve que recojamos todo ese material y se quede en un lugar. ¿Qué hacemos después con ello? Entonces, bueno, ese es Hilos por Mar, un proyecto muy bonito, del cual estoy muy orgulloso de ser parte. Y esperamos que este proyecto se pueda replicar en otros contextos, no solamente en contexto guayú, sino también en otras tierras, en otros territorios. Muy bien, muchísimas gracias, Neco. Muchísimas gracias de verdad por tu participación. Vimos ahí tu trabajo en ese video que realmente es muy reflexivo, ¿no? Y por todo ese trabajo que están haciendo. Entonces vamos a escuchar también a Yusmeri González. Yusmeri es una líder docente que está del lado venezolano, nuestro apoyo local del lado venezolano para Wikimedistas Guayú. Y también pues ella nos tiene un aporte. Yusmeri, te escuchamos.
Bueno, buenas noches, bueno, tarde allá en Colombia. Bueno, como me encuentro acá en Venezuela, ya aquí ya es de noche. Bueno, mi nombre es Yusmari González, Wayuu Ipuena, hablante de la lengua materna Wayuu Naiki, docente en un poblado de acá de Paraguaypoa que queda en todo el corazón de la Guajira venezolana. Y bueno, soy parte del staff de Wikimedistas Wayuu. Y bueno, contenta de estar acá, pues participando en este conversatorio, ¿no? Muy importante para todos nosotros los que estamos en nuestra casa común, como es la tierra. Entonces, bueno, más que todo es acotar un poquito de todo lo que se ha venido como que conversando, ¿no? En pro de este cambio climático que nos ha afectado. Desde aquí de la Guajira venezolana tenemos un grupo de profesores, una masa de docentes que están editando en la plataforma de Wikipedia, donde hablan también en marco de esto de Wiki por los Derechos Humanos. También editan sobre las olas del calor, que es Huarachi, el calentamiento global, todo lo que tenga que ver con esto es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, de manera oportuna, ellos editan en su momento, ¿no? Y bueno, que a través de ella, cómo concientizar a otras personas. Todo esto lo hemos de trabajar desde las escuelas con nuestros estudiantes y también, ¿por qué no?, desde la comunidad, con nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Esto también abarca más que todo, bueno, nosotros que somos educadores en nuestra escuela, como decía el profesor Mauricio, ¿no? Eh, es seguir recalcando, sí, seguir recalcando desde nuestro centro, desde nuestro contexto, con nuestros estudiantes, con nuestros niños, para que aumente la conciencia, el conocimiento del pueblo, también de los ciudadanos. Y bueno, sobre hablar todo lo que es sobre estas temáticas o problemáticas ambientales. Al hacer esto, bueno, le brindamos a nuestros estudiantes, a nuestros chicos, las herramientas necesarias para seguir tomando esas decisiones y las medidas responsables que debemos de hacer ante esto, ¿no? Y pues muy importante las acotaciones que hace el profesor, seguir como que enseñando en pro de estos cambios climáticos. Es lo que puedo aportar pues desde mi contexto. Y bueno, para finalizar esto, pues quisiera también compartir un pequeño video de, de una experiencia muy bonita. Y bueno, yo le pido el apoyo a Leonardo pues que nos haga el favor para proyectar el video. Son de unas profesoras de aquí también del territorio Wayuu. Y bueno, hermosas palabras que también motiva a seguir en esto. Muchísimas gracias. Guatamán, Amelia Ruberli González Guayurari, Equierra Jutaya Yaraguaret, Ani Guanetacoroin, Sumi Guayu, Marecaria, Ecayape, Puchica, Chex Guapanza, Snai, Tusarica, Mafuamu, Maya, Chex Guaymahin, Tumurut Caribe, Chex Guaymahin, Tumuria, Eka Surupong Mai, Chex Guaymahin, Tubuin, Eka Surupong Mai. No, she was my young and Snang, no, Tunurica, Snang, Wakoin, and Trawasurka, Snang, Guayarura, Trawinka, Tawasaka, Trawinka, Nine, Chex Wapansa, and Waka, Watakai, my med Casalaka, Muy Maya, Mozarte, Muyaka, Moz Antayangi, Wawok. Muy buenas tardes, les habla la profesora Yeucari Cienciano, Wayuu Epiayú, perteneciente al pueblo indígena de la Guajira venezolana. En esta oportunidad representando al equipo wikipedista
de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Orángel Abreu Semprún. Y en el marco de la lucha contra los cambios climáticos, nuestra casa de estudio y todos los integrantes de Wikipedia Wayuu estamos dando un mensaje, ya que nuestra Madre Tierra ha alzado su voz y estamos observando estos cambios que están ocurriendo constantemente en nuestro planeta. Por tal motivo, queremos abocarnos a dar un mensaje de conciencia, de que debemos de escuchar todos los lamentos de nuestra Madre Tierra, y por eso cada uno de los integrantes de este equipo está editando en nuestra lengua indígena sobre los cambios que están dando nuestro planeta. Concientizarlos y decirles que escuchen, aquí está Ma, que es nuestra madre, que es la tierra, que está llorando de tanto sufrimiento, de tanta contaminación, de tantos desperdicios que tiene en ella. Por eso le decimos, desde nuestros corazones, vamos a incentivarnos y a motivarnos a hacer una conciencia a nivel mundial para que seamos escuchados de que la tierra nos está llamando y nos necesita. ¿Listo, profe? Bueno, sí, ya. Es todo lo que quería compartir con el equipo acá, con los compañeros pues que están participando en este conversatorio. Y bueno, y a todas las personas que nos está escuchando en este momento, pues eso que quede como que un aprendizaje más, ¿no? Que tenemos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias, León. Muchísimas Gracias, gracias, profe. Mary. Bueno, entonces dejamos a Leonardo para que pueda hacer el cierre. Sí, creo que Cecilia va a comentar una iniciativa que vienen haciendo. Entonces, Cecilia, Chévere. te escuchamos. Dios, Leonardi. Bueno, gracias por el tiempo nuevamente. Eh, sí, escuchando ahí a los compañeros, había olvidado mencionar una iniciativa en la que también estoy trabajando acá en Guatemala, que aborda el tema de la construcción verde. Entonces, no sé si puedo presentar, Leonardo. Sí, sí. Bueno, no sé si están viendo por ahí. Bueno, la institución se llama Long Way Home, que pues está funcionando en Guatemala como un centro educativo, en el que pues esta escuelita prácticamente está hecha de basura. Pues las llantas, botellas, tapas, latas, toda clase de basura que está incluso en barrancos, en las calles, están siendo reutilizadas de tal manera que no solo se pueda utilizar o reutilizar, sino que sirva para crear un espacio en el que la niñez, adolescencia de San Juan Comalapa, Chimaltenango, que es donde está ubicada esta institución, pueda tener acceso a educación y a una educación digna. Entonces, acá se han construido muros de contención con tierra, bueno, y llantas. Y toda esta construcción, por ejemplo, las llantas están llenas de basuras, por ejemplo, envoltorios aquí decimos como risitos, de cualquier tipo de envoltorios, plásticos, también de tierra, están compactadas de esta manera. Acá, por ejemplo, el techo está hecho de botellas de plásticos, de PET. Acá tenemos llantas. La construcción está hecha a base de tierra, cal, y bueno, algunos otros elementos. Esta, por ejemplo, había sido o está funcionando como un receptor de agua de lluvia que
está como subterráneo y arriba está el salón de biblioteca y computación. Y bueno, pues la institución brinda acceso a educación a niños y niñas de escasos recursos, mayas cachiqueles de San Juan Comalapa, niños, niñas, y jóvenes también. Y estas son algunas fotografías que quería pues mostrarles de cómo se hace la construcción. Si vemos acá, estos muros tienen parte de concreto, pero están hechas como de latas, así como habíamos mencionado. Se hacen, por ejemplo, hornos con tierra, con barro. Aquí, y bueno, es una iniciativa que ha estado desde hace ya muchos años. Aquí hay parte de la estructura que quisiera mostrarles. Tal vez no se logra ver como muy bien, pero toda esa construcción también está hecha de manera creativa. Si vemos aquí todo el fondo, es de tierra. Se hace con postales, les decimos, y que están llenos de tierra. Y también están hechas a base de, los muros están hechos a base de llantas. Entonces, este es el equipo de profesores y profesoras y también de constructores que pues en algún momento todos los años hacemos una construcción en la que las niñas, niños, jóvenes también son integrados. Dependiendo del grado en el que se encuentren, tienen un proyecto final que se trata de que ellos también puedan construir, es decir, se les da toda la cuestión teórica, pero también está la práctica. Para básico, por ejemplo, o secundaria, que no sé cómo le conocen ahí, las jóvenes y los jóvenes y señoritas hacen una construcción que ya sea hacen como un tinaco, que es también como un receptor de agua de lluvia. También se fabrican las letrinas saboneras, que todo está hecho como base de basura, barro, latas, botellas, para que pues haya como un ahorro también en el agua. Y se hacen estufas mejoradas, que su base es de llantas, tierra, cal y usa menos leña. Entonces, esos son como algunos proyectos que realiza esta institución en Comalapa, que es también donde yo laboro. Por aquí estoy. Por acá. Y bueno, estamos muy felices también porque este año fuimos nominados para un premio a nivel mundial y estamos dentro de las 10 mejores escuelas que trabajan el tema ambiental. Entonces, esta es como el trabajo que hace Long Way Home y pues estamos, como dije, siendo nominados para ganar un premio a nivel mundial entre las primeras 10 escuelas. Así que, cortes comerciales, si pudieran votar para que nuestro establecimiento esté como parte de las 10 mejores escuelas o las 3 finalistas, les agradeceríamos mucho que pudieran votar en esta página. Voy a dejar el enlace aquí en el YouTube, en los mensajes de YouTube, para que lo puedan encontrar y pues vean también el trabajo que está haciendo Hero School, que es como escuela de héroes, porque también los niños y niñas están tomando como esta iniciativa de reciclar, de utilizar y tener no solo la parte de sensibilización, que es muy importante, pero que también echemos pues manos a la obra en cuanto a estas iniciativas. Y pues en Guatemala somos quienes estamos como impulsando esta iniciativa de
reciclaje. Entonces, eso quería contarles y esperando su voto para ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Cecilia. Gracias, Mary, Mauricio. Gracias, Neco. Y también a Fray por la participación, por atender a la invitación y por compartirnos a nosotros desde su lugar situado todas las experiencias y todo lo que han venido haciendo en colaboración para mejora del medio ambiente. Entonces dejo ya esta parte final a Leonardo, Leo, para que pueda también compartirnos algo y luego hacer cierre. Muchísimas gracias. Sí, sí, bueno, yo quería nuevamente agradecerle a Cecilia, a Mauricio, a Fray, a Neco, a Yusmeri por conectarse y por darnos también de su tiempo, que es muy valioso y muy importante poder escucharles y poder también saber que están haciendo cosas. Un poco la idea también de esto, de reunirnos, de estar acá, de dar de nuestro tiempo para poder sentarnos frente a un computador y empezar a hablar a través de Zoom, es que se están haciendo cosas, hay propuestas, hay acciones que se vienen implementando desde lo local, que era una de las ideas que queríamos escuchar, que queríamos saber también, de mostrarle a otras personas que eh, se están haciendo cosas desde lo local. Hay personas que están haciendo actividades, están haciendo talleres en favor del medio ambiente, en favor también de nuestra casa como tal. Y era eso más que todo, también plantear este discurso, plantear el discurso de la protección del medio ambiente, del cuidado. Y cuando escuchándolo a todos y a todas ustedes acá, comparaba esto del medio ambiente, de la tierra con el cuerpo, por ejemplo, con el cuerpo de nosotros como seres humanos. Cuando nos sentimos enfermos, acudimos siempre como que al cuidado, a protegernos también por ese lado. Entonces, pues, algo así también sucede con la Tierra, cuando vemos que estamos ya siendo impactados por el cambio climático, por la ola de calor, por las inundaciones y por todas estas cosas que uno hace varios años se imaginaba que no podría pasar, pero está pasando, ¿no? Entonces son nuestras comunidades las que están más afectadas, las que están siendo mayormente impactadas y si ni siquiera tenemos como que o el aporte que hacemos es muy mínimo en comparación a otras corporaciones y organizaciones que sí contaminan en realidad, pero también debemos aportar ese grano de arena también para poder cambiar esas realidades y generar conciencia también en las acciones que venimos haciendo como comunidad, como colectivos, como personas agrupadas también en el mismo pensamiento. Entonces, nada, era eso más que todo, agradecerles a cada uno por su tiempo y nada, esperamos encontrarnos y hacer cosas juntos también. Muchas Gracias. 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 Bendiciones. Muchas gracias.